Me da muchísimo gusto saludarte, Francisco Guillén, director general adjunto de Cuentas Nacionales del INEGI. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Francisco. Buenas noches, David. ¿Cómo están? Y me da mucho gusto de nuevo estar en tu programa. A mí siempre me gusta mucho cuando estás en el programa. Oye, hoy presentan la encuesta nacional de ocupación y empleo. ¿Por qué no me ayudas comenzando diciéndole a la gente de qué se trata y cómo resultó? Luego ya vamos con las preguntas, si te parece bien. Sí, bueno, mira, la encuesta nacional de uso del tiempo nos permite conocer, por un lado, pues todo lo que corresponde a el trabajo las horas trabajadas que se están manejando, ya sea en labores domésticas y de cuidados o en el mercado, y también pues para aquella parte del trabajo que no se remunera, pero que los hogares producen bienes para su propio autoconsumo. Y me parece que es una encuesta muy importante, sobre todo porque nos Aquí permite también conocer es el empleo formal e informal. No, es el el- remunerado y no remunerado, formal e informal, o sea, todo el empleo. todo el trabajo, no el trabajo en general, Todo y el trabajo, sí. todo el trabajo no remunerado que está dentro de eso, y pues el trabajo del mercado, ¿no? Sea formal, informal. Ajá. Ajá, ajá. Y eso, bueno, pues da cuenta precisamente de la carga de trabajo que se puede tener en horas, precisamente, y en términos del uso del tiempo que tienen los mismos hogares. Y mira, pues por darte un dato, ¿no? Estamos hablando que la carga de trabajo total del país son de cerca de 6.464.000 horas de trabajo, y de las cuales la carga más fuerte, y esto lo tengo que decir, pues está dado por las mujeres, ¿no? Ujú, ujú. Son 3.481 millones las mujeres y 2.983 millones los hombres. Esto ya te da cuenta del tamaño precisamente del tiempo que se utiliza. Si además lo segmento en términos de las horas de trabajo que no es remunerado, pues estamos hablando de cerca de 3 millones o alrededor de los 3 millones. Esto significa pues que si yo quisiera manejar el tema solamente del trabajo no remunerado para que los propios hogares satisfagan sus propias necesidades, e incluso para su satisfacción o su bienestar, pues estamos hablando de que si yo valorara esto, representa alrededor del 24.6% de lo que sería el PIB. Y el PIB, trabajo no remunerado, pues no se considera, porque son precisamente aquel tiempo destinado al trabajo en las labores de casa o domésticas y de cuidados que hacen o tienen los propios miembros del hogar para producir sus servicios y satisfacer las necesidades que señalan. Hoy, por ejemplo, la presidenta yo creo que hizo muy bien en decir, a ver, el ama de casa es una labor muy importante y con esas cifras se viene validando porque hay en el trabajo de cuidados y todo esto, hay algo muy importante que para algunas mujeres es una doble jornada o para algunas personas es una doble jornada, ¿no? Así es, así es. Y mira, yo te puedo dar incluso un valor nacional de las labores domésticas y de cuidados. Si yo ya te hablaba del 24%, alrededor del 24%, y bueno, pues aquí lo que yo estoy observando es que de este 24%, cerca del 7% del trabajo que se realiza en casa, que es no remunerado, es del 6.7 Ujú, ujú. para los hombres y 17.6 para las mujeres. Entonces, ahí se ve precisamente la relevancia de lo que puede hacer esta cuestión. Y si además, yo te señalo,
Y de ahí el comentario de la presidenta, ¿no? Precisamente el trabajo que se realiza en casa de las mujeres es muy importante. Por ejemplo, te puedo hablar de la alimentación, de que cocinen para la propia familia. Pues las mujeres de todas esas horas, pues prácticamente, o de las horas destinadas a la alimentación del hogar, pues representaría cerca del 81%, mientras que los hombres el 18.9%. Cosa curiosa, David, pues está en las compras y administración del hogar, donde pues podemos ver que para este trabajo no remunerado, es decir, ir al súper, hacer las compras, etcétera, de lo que se va a comer en nuestras casas, ahí sí traemos que las mujeres, pues en términos de un valor de este trabajo, representa el 57.8 y cerca del 42.2 para los hombres. Bueno, ahí está más o menos parejo. Pero en todo lo demás... Sí, o sea, en la cocina, como decías, pues es totalmente desproporcionado. En la compra de las cosas está más o menos parejo, ¿no? Sí. Ahora, fíjate, en cuidados y apoyo podemos estar hablando que es cerca del 74.8%. Y estos son cuidados de apoyo pues a nuestros enfermos, son cuidados de apoyo también a los propios niños, etcétera, etcétera. Entonces, también ahí hay una desproporción. Y significa prácticamente que aquí, en términos de trabajo no remunerado, pues principalmente las mujeres son las que están atrás de ello. Ahora, imaginemos que, por ejemplo, si yo al valorarlo y saco un valor económico per cápita por sexo, según el parentesco, pues entonces resulta que a la mujer, o que la mujer en pesos al año, pues estaría generando alrededor de 76,000 pesos, mientras que los hombres jefes de familia sería de alrededor de 34,800 pesos. La diferencia... A ver, repite las cifras porque es abismal la diferencia, ¿no? Sí. Esto que yo te estoy señalando es precisamente el esfuerzo que tiene la mujer en términos del trabajo en las casas. Y la diferencia, pues sí, son pues prácticamente 2.1, 2.2 veces, ¿no? Claro. En este tema. Y bueno, pues hay datos muy interesantes en términos también, por ejemplo, para cuidado según el tipo de enfermo al que se atendió. Personas con discapacidad, las mujeres en términos, si yo valoro sus horas en términos de, digamos, lo que tendría que pagarse a una enfermera, pues hay que considerar que son cerca de 28,000 pesos los que se les tendría que estar pagando, ¿no? En promedio al año. Y a los hombres, pues como 18,000. Y si es un enfermo temporal, es decir, que nos dio gripa, algún miembro del hogar, etcétera, pues se les tendría que dar 21,000 pesos promedio al año, y a las mujeres y a los hombres 8,000 pesos. Sí, estas diferencias marcan la necesidad de observar el trabajo que se genera en los hogares entre las familias para satisfacer las necesidades. ¿Y quién contribuye más? No, y habría que encontrar, yo creo, como bien lo hacen ustedes en el INEGI, monetizarlo, ¿no? O sea, porque es muy fácil decir, es que ese no es nuestro trabajo, tiene un valor. Cocinar, cuidar a los familiares, sea pequeños, mayores, enfermos. Pues eso, si no lo hicieran así, se tendría que pagar por hacerlo, y los números que estás dando son verdaderamente impresionantes. Sí, y bueno, pues imagínate esto ya valorado, en donde pues se tiene la cuenta satélite del trabajo no remunerado. Si yo lo observo para el año 2022 por entidad federativa, es sorprendente,
porque si yo saco este valor del trabajo en labores domésticas y cuidados respecto al PIB de cada estado, por ejemplo, podemos ver que Chiapas, pues prácticamente sería en porcentaje el 62.1%. Chiapas, Guerrero y Oaxaca son los que más valor económico de las labores domésticas y de cuidados tienen respecto al Producto Interno Bruto del propio Estado. Y por supuesto, nada más voy a dar el caso, ahora me voy a Guerrero. Guerrero representa el 49.8% y las mujeres ahí están contribuyendo a este trabajo no remunerado de esos 49 en 36.5%. Y los hombres 13.3%. Y así este tipo de información nos permite conocer cómo es que se satisfacen las necesidades en términos de horas y de valoración que podemos estar dando a través de las cuentas satélites del trabajo no remunerado, explotando la encuesta, obviamente, de uso del tiempo. No, es increíble los datos que das. Bueno, pues esto es una imagen, digamos, una foto de la importancia de la encuesta, y cuando la traemos ya para identificar, por ejemplo, en los valores económicos de lo que te representa el trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados respecto pues, al PRIB y otros, y bueno, ya te hablaba yo de características, si son jefes o jefas del hogar, que pues están dándonos una visión muy clara, una fotografía muy clara de lo que puede estar sucediendo en términos y además permite estimar por dónde está la desigualdad, ¿no? O sea, dónde está. Si bien se habla de romper techos de cristal, yo creo que también habría que romper, pues no sé si llamarlo los sótanos de cristal, porque esto habla de una gran desigualdad. Pues sí, y bueno, yo creo que esto es un tema que incluso va más allá de lo que pudiera ser. Tú sabes que al Producto Interno Bruto se le ha pedido que dé respuesta a todo, incluso hasta el bienestar mismo. Sí, sí. Entonces, esto representa incluso una visión de una medida que vaya más allá de lo que puede ser la producción de mercado en un país. Y, por supuesto, se buscan generar una serie de indicadores que permita también ir acercándose más a las mediciones del bienestar que pues se restituyan en un contexto también de la sustentabilidad que pueda haber en términos del factor trabajo, ¿no? Claro, y de las políticas sociales, porque si nos vamos, yo creo que bien lo dices, el Producto Interno Bruto per cápita, son indicadores globales, muy grandes que quizá, corréjame si me equivoco, Francisco, eso te permite ver el país, pero no te permite usar esta lupa que hoy le estás poniendo, ¿no? Sí, y bueno, pues aquí tiene que ver incluso los mecanismos para hacer estas valoraciones. Y bueno, pues hay 3 métodos al menos, que están consensados a nivel internacional, en donde pues si yo presto mis servicios en mi hogar, en la limpieza, etcétera, etcétera, bueno, pues el equivalente al de mercado pues es el que corresponde al que reciben los propios empleados domésticos, y ese ingreso promedio de estos empleados domésticos pues se aplica a las horas no trabajadas las horas no del trabajo no remunerado en ese tipo de servicios. Entonces va haciendo de manera acuciosa el esquema para poder llegar a estas valoraciones, ¿no? Sí, porque por ejemplo, ¿cuánto le costaría a una familia tener alguien que cocinara, que solo cocinara, digamos, ¿no? O tener, en los casos que hay que tener cuidados,
¿cuánto costaría una enfermera o un cuidador? Eso tiene un valor que se aporta a la familia y creo que hacemos bien en reconocerlo, ¿no? Exacto, y esa es la idea, esa es la importancia tanto de la encuesta como de estos esquemas que yo te estoy señalando, David. Sí, porque podríamos quedarnos con, ay, creció el desempleo. Sí, es un tema importante, pero también estas disparidades, y a mí me parece que correcto que la presidenta, empezando su gobierno, lo haya puesto sobre la mesa, ¿no? Recordarnos que ese tipo de trabajo tiene un valor y que es un valor importante para la economía y que desgraciadamente no es remunerado y menos para la inmensa mayoría de las mujeres. Sí, así es. Y bueno, pues también hay temas en términos de el valor económico por persona a nivel de sexo y nivel de escolaridad, ¿no? O sea, es curioso ver que para las mujeres se le tendría que dar sin instrucción o primaria incompleta, que todo el trabajo que destinan a su hogar pues tendría más o menos el equivalente a un promedio de 71,000 pesos en el año, ¿no? Sí, y en los hombres 28,000. Ahí están las disparidades. O sea, esas son las disparidades, porque eso pues luego no se aprecia, luego no se valora y debería servir, Francisco, para que otras instancias tomaran el buen termómetro que son ustedes, el gran termómetro que son ustedes y diseñar políticas públicas en este sentido, ¿no? Pues sí, nosotros ponemos en la mesa instrumentos estadísticos, información que puede ser utilizada precisamente pues para toda la sociedad, pero también para la toma de decisiones, ¿no? Sí, claro, porque yo quiero ser muy insistente en esto y como lo estoy siendo. Se tendría que en un núcleo familiar darle valor a esas cosas, ¿no? O sea, quitarnos esa actitud machirula de yo soy el hombre y vengo de trabajar y mi trabajo es más importante. Pues no necesariamente. Y buscar la equidad, sobre todo, ¿no? Sí. Es decir, ver cómo es que podemos participar los hombres en este tipo de trabajos dentro del mismo hogar, en mi hogar. ¿Eh? Sí. Con mi familia. O sea, ¿cómo hacerlo en el núcleo familiar? Francisco, quiero agradecerte de veras muchísimo esta plática, mucho esta plática. Siempre es un placer y siempre es un honor conversar contigo. David, ya sabes, el INEGI está para tu programa y para toda la sociedad en su conjunto, ¿no? El INEGI es una de mis 3 instituciones favoritas en este país. Bueno, y estamos para servir. Sin lugar a dudas. Te agradezco muchísimo. Ok, David, buenas noches. Aquí ya a tu auditorio. Que te vaya muy bien.